Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Buenos Vamos días, a profe. culminar la semanita de trabajo que iniciamos y primero que todo pues vamos a finalizar el contenido, el tema, lo pertinente a las sucesiones geométricas. Vamos a hacer algo muy análogo a lo que se hizo con las sucesiones o progresiones aritméticas. Bien, un primer ejercicio para el día de hoy lo podemos enfocar de esta manera. Dice, halle el séptimo término, halle el séptimo término de la progresión geométrica, y me dan unos, por ejemplo, 1, un medio, un cuarto, puntos suspensivos. O sea que acá estamos nosotros refiriendo a sub 1 o primer término, a sub 2 o segundo término, a sub 3 o tercer término. La idea de nosotros es encontrar el séptimo término. Entonces, ¿esto qué traduce? Pues en un lenguaje simbólico es que el séptimo término prácticamente lo podemos asociar a la expresión a sub 7, a sub 7. Bien, ahora, nosotros podemos tener también la forma de encontrar qué condiciones debemos tener. Nosotros debemos conocer, por ejemplo, de entrada, debo conocer a sub 1, pero a sub 1 es 1. Debo conocer R, pero no la conozco. ¿Cómo encontramos R a partir de los términos de una sucesión? Entonces, siempre va a ser que R, usted va a tomar un término, por ejemplo, el tercero, y lo divide por el segundo, porque serían las operaciones contrarias. Cuando nosotros estamos trabajando las progresiones aritméticas, es al contrario. Toma un término de adelante menos el inmediatamente anterior. Por eso se llama diferencia común. Ahora, para nuestro caso, las sucesiones geométricas es al contrario. Toma un término de adelante, ejemplo, un cuarto, y lo divide, por eso se llama razón, porque la razón prácticamente también es una palabra que podemos asociar a división. Bien, ahora podría usted tomar también un medio dividido 1, ¿sí? También podía hacer ese trabajo. Y para ambos casos, la respuesta es un medio, que sería F. Ahora, usted acá puede hacer producto de extremos igual a producto de medios. Entonces, esta parte si la hace así, pues simplemente le da 2 cuartos y al simplificar obtienes un medio, que sería lo mismo que tenemos allá. ¿Listo? Entonces, repasamos ahí el concepto de lo que es la forma de construir sucesiones geométricas. Es tomar el primer término y multiplicar sucesivamente por la misma razón. Ahora, al contrario, a partir de los términos de una progresión geométrica, yo puedo encontrar la razón como tomando un término y dividiéndolo por su inmediatamente anterior. Si quiere probar con todos, puede hacerlo, ¿sí? Puede hacerlo. Ahora, recordemos que tenemos una fórmula muy apropiada para este tipo de trabajo. Recuerden que es A sub 1 por R elevado a la N menos 1, ¿sí? Esta también nos da una información que N vale 7, ¿sí? N vale 7. Entonces mira que A sub 7 sería igual a sub 1, vamos sustituyendo valores, por R. R sería entonces un medio 7 menos 1. Hasta ahora hemos sustituido estos valores. Listo. Bien, ahora, ¿qué hago con esto? Pues acá tenemos que observar que aquí hay
una operación prioritaria. Bueno, multiplicar por 1, usted puede dejarlo o puede quitar. Y este 1/2 tiene que estar elevado a la 6. Y 1 a la 6 por propiedad de potencias. 1 a la 6 es 1 y 2 a la 6 es 64. Y podríamos nosotros decir que este término sería un 64avo, que correspondería a lo solicitado. Bien, ahora, si usted quiere, como este es pequeño, voy a regalarles la progresión geométrica hasta el 7º término, ¿sí? Entonces recuerde, 1 si multiplica por 1/2 sucesivamente, por 1/2, entonces tengo acá 1/2 y nuevamente por 1/2 me da 1/4 y nuevamente por 1/2 me da 1/8, nuevamente por 1/4 me da 1/16. Seguimos multiplicando por 1/2, me da ¿cuánto? 1/32. Seguimos multiplicando por 1/2, me da 1/64, ¿sí? Y entonces tendríamos este trabajo ahí de la sucesión de multiplicar cada término por 1/2. 1/2 por 1/2. Ahora, este es a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6 y a sub 7. Y entonces podríamos nosotros considerar que este ejercicio nos permite hacerlo de forma extensiva. Pero ¿qué tal que me digan a mí que halle el término 50? Entonces yo no me voy a poner a hacer todo este trabajo así, no. Yo aplico la fórmula y evalúo los valores o operaciones que allí se generen, ¿verdad? Bien, ese sería un primer ejercicio para la clase de hoy. Voy a plantearles otro, a ver cómo nos va. Ejemplo este, número 2, un análogo. Halle el 8º término de la progresión geométrica. Cuando a mí me dicen progresión geométrica, pues usted debe confiar en la buena fe del ejercicio que lo construyó y no se pone a probarla si efectivamente es o no progresión geométrica, ¿no? Ya sabemos que es progresión geométrica. Mire lo que estoy haciendo. Estoy tomando los términos de la progresión anterior y los voy a colocar acá, pero en este orden, ¿sí? Obviamente que aquí van a seguir muchos. Entonces, pregunta para mí, datos para mí, A sub 1 es un 64avo. N vale 8 y desconozco R. Entonces, este ejercicio es muy similar o igual o análogo al anterior. Entonces, usted puede decir que la R la puede encontrar, por ejemplo, planteando un cociente o una razón entre un 16avo y un 32avo. Perdón, acá me quedó error. Un 32avo. Bien, entonces podríamos nosotros observar que mi trabajo, después de haber hecho operaciones, por ejemplo, así, me arroja que la razón es 2. Revisen eso y continuamos. Es 2. Bien, entonces pasamos a la fórmula nuestra, la fórmula que hemos ilustrado como A sub n igual a sub 1, R a la n menos 1. Sustituimos valores. A sub 8 sería igual a un 64avo que multiplica. ¿A quién multiplica? Aló. Aló. A 2, profe. A 2, que es la razón, por
8 menos 1. Usted podía haber escrito de una vez 7, ¿sí? Entonces, un 64avo, eso sí les hago énfasis en que usted debe tener mucho cuidado conforme está escribiendo sus ejercicios y evaluándolos con operaciones prioritarias, ¿sí? Prioritarias. Bueno, 2 a la 7, ¿qué nos da? Por allá mi calculadora, ¿dónde voló? 128. Ya, espérenme un momentico, por favor. Bueno. ¿Cuánto le dio? 128. 128. Entonces, mira, y 1 por 128, pues sería 128 sobre 64. ¿Eso cuánto nos da simplificado? Pues simplemente ¿cuánto? 2. 2, correcto. Y ya tenemos nuestro ejercicio resuelto, ¿sí? Nuestro ejercicio resuelto. Bien, ese es el número 2. Ahora voy a decirle, por ejemplo, lo siguiente. A ver. Tercer ejercicio, un poco diferente. Planteemos esto. Si el primer término y décimo término de una progresión geométrica son 2 y 16 respectivamente, me dicen a mí, halle su razón. Bien. En este término nos dan es esto, mira, A sub 1, A sub 2 no lo conozco, ni A sub 3, ni A sub 4, ni A sub 5, ni A sub 7, A sub 8, A sub 10. Los únicos que conozco son estos dos. Esta es la idea, digamos, como una parte recursiva de parte mía. Lo único que conocemos es esto. Este es 16, ¿sí? Pero todo esto no lo conozco, ¿sí? No lo conozco. Entonces, nosotros sí sabemos que a partir de la fórmula A sub n igual a A sub 1, R a la n menos 1, podemos resolverlo, ¿correcto? Podemos resolverlo. Antes de hacer sustituciones, podríamos nosotros mirar esto. Profe, yo de acá puedo sacar R. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque usted lo único que tiene que hacer es mirar cuál es la forma que está o el papel que está desempeñando en esta expresión. Entonces, mira, primero que todo, vamos a hacerlo ahí. Y ahorita lo hacemos reemplazando. Aquí me quedaría, por ejemplo, A sub n y le quito este factor y ya me va quedando un poco liberada la R. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para encontrar el valor de R? ¿Cómo hago? ¿Aló? Raíz n menos 1, raíz de n menos 1 sobre Correcto. Entonces, mira que usted puede pensar en que para quitar esto y me quede la sola R, pues a ambos lados tiene que sacarle la raíz n menos 1. ¿Correcto? Esa sería la forma general. Y al sacarle la raíz acá a R, n menos 1 elevado a la R menos 1, me queda solamente R. Esa sería, digamos, desde el punto de vista de la fórmula, ¿sí? Ahora, yo puedo ir haciéndolo con respecto a ¿qué? A la sustitución. Entonces, digamos, sustituyendo, tenemos, a ver, A sub n es obviamente el último, o sea, 16, igual a 2. R
Y la n, pues va a ser el que está en el puesto número 10 menos 1. O sea que aquí me quedaría, por ejemplo, 16 dividido 2, eso es igual a r elevado a la 9. Y por acá, entonces, la raíz de 9, voy ahora a leerlo de para acá. La raíz de 16 medios debe ser igual a la raíz novena de r. La raíz novena de r, ¿cuánto es? R. Profe, de R a la 9. Pero esto, ¿cuánto vale? Eso es ¿qué? 8, ¿correcto? 16 sobre 2 es 8. Raíz novena de 8, rápido, por favor. ¿Cuánto nos da una aproximación? Están muy quedados, hijos. ¿No tienen calculadora? Entonces nos daría, Gracias, profe. más o menos, nos daría 1.26. ¿Correcto? 1.26. Y ya hicimos ese ejercicio. ¿Sí? Ese ejercicio. Bien. Sigamos por acá. ¿Qué pasó por allá que no me hablan? ¿Están enojados conmigo? Profe, le hizo falta el R cuadrado ahí, R a la 9, en la raíz novena, de R a la 9, va a R a la 9. Ah, ya lo había evaluado. Ah, acá. No, Correcto. Sí, tiene toda la razón, estudiante. Bueno, hijos, ahí entonces tenemos un ejercicio de una naturaleza diferente, ¿sí? Que nos permite a nosotros mirar también qué se nos puede presentar por el camino, ¿sí? Por el camino. Miremos otro ejemplo. Dice, bueno, este ya como que se repite este. A ver, ¿cómo le voy a regalarles este? Dice, el término número 4. Perdón, el número 13.122 es un término de la sucesión geométrica o de una sucesión geométrica. De una sucesión geométrica. Ahora, el número es un término de una sucesión geométrica. Nos dicen eso. Ahora nos ponen una duda. Si lo es, ¿qué lugar ocupa? ¿Qué lugar ocupa? Bueno, voy a pausar ahí un poquito para que hagan su catarsis, para que hagan su análisis. Nos pudimos dar cuenta que esa situación no era viable porque nos faltaban datos, ¿cierto? Entonces, incluimos lo siguiente de forma completa para poderlo hacer. Dice, si el número 13.122 es un término de una sucesión geométrica donde A sub 1 es 2 y R es 3, punto. Si lo es, o sea que ese término sea de la sucesión o progresión geométrica, si lo es, ¿qué lugar ocupa? ¿Qué lugar ocupa? Ahora sí nos vamos a referir al ejercicio en sí, ¿cierto? Por ejemplo, nuestra fórmula es esta. Inicialmente la hemos manejado de varias formas. A ver, ¿qué tengo acá?
pues puedo considerar, no sé cuál es n, ahora nuestro trabajo es el lugar que ocupa. Ese cuando dice el lugar que ocupa es la posición prácticamente a sub n, ¿correcto? Y yo voy a aceptar lo que a sub n, este es probablemente el lugar que ocupa. Ese término sí existe y sí pertenece, sí existe, pero sí pertenece a la progresión, ¿sí? Entonces, planteando nuestro ejercicio, diciéndonos que A sub 1 es 2 y que R es 3, vamos ahora a sustituir acá. Entonces, 13.122. Acá hay A sub 1, R que es 3 y N menos 1 que es el que yo necesito, ¿sí? N menos 1 es el que yo necesito, repito. Bien, ¿qué podemos nosotros mirar ahí? Que nuestro trabajo se va centrando en la N. A ver, iniciemos haciendo, por ejemplo, algoritmos de la división para acá, igual a 3n menos 1. Bueno, podemos hacer eso, ¿cierto? ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto? 6.561. Igual a 3 a la n menos 1. Oiga, pero ¿cómo evalúo esto? Entonces acá ahora mi problema es este. ¿Cómo resuelvo eso? Ahora, Con los logaritmos, profe. Con logaritmos, propiedades Por 3 a la menos 1. bueno, me gusta eso. Ahora miran esto, cuando usted tiene esto, ¿esto a qué es igual? ¿Correcto? ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces mira esto ahora. Ese es lo general. Para lo nuestro es esto, vea. 3 a la n menos 1, pues teniendo en cuenta esta expresión, puedo escribirlo como 3 a la n por 3 a la menos 1. ¿Y está correcto? Sí, señor. Pero, ¿a qué es igual el exponente negativo? Recuerden. Eso es igual a un tercio. A 1 profe. sobre 3, ¿no? Un tercio. Correcto. Entonces, mira, esto prácticamente sería igual que 3 a la n menos 1 es igual a 3 a la n sobre 3. ¿Correcto? ¿Aló? Sí, ¿Aló? señor. Sí, señor. Entonces, mira, sería 6.561 igual. Esta expresión es esta. Entonces sería 3 a la n, repito, 3 a la n sobre 3. Ahora, ese 3 que divide acá pasaría a multiplicar aquí. Y me quedaría 3 a la n. ¿Cuánto nos da esta multiplicación? 19.683. 19.000, muchas gracias. Me gusta que me colaboren. Ahora la persona que colabora, pues la felicitamos y no la vamos a tratar mal. Listo, mira. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer acá? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Ah? Con las propiedades de los logaritmos. Propiedades de los logaritmos. Bueno, está muy bien. Entonces, por logaritmos, ¿qué sería esto? ¿Cuánto vale n?
Sería, por logaritmos, a mí me dio que 9, que n es igual a 9. N es igual a 9. Sí, o sea, ocupa el puesto 9. A ver. A ver, a ver, a ver. Podríamos decir acá logaritmo de 19,683 puede ser igual al logaritmo de 3 elevado a la n. Por propiedad del logaritmo, podríamos nosotros escribir 683 igual a n logaritmo de 3. Acá, ¿qué nos quedaría? Logaritmo de 19. Y este pasaría a dividir. ¿Qué pasaría? 683. Este factor pasaría por acá. El logaritmo de 3 sería igual a n. Entonces, a ver, ¿quién me regala este logaritmo? No sé. 19,683 dividido 3. ¿Cuánto nos da eso? ¿Aló? 3.75. Ah, sobre 3. No, profe, eso no se puede juntar los logaritmos. ¿Sí? ¿Cómo? Los logaritmos no se pueden juntar así, profe. ¿Cómo así? O sea, si tengo un logaritmo sobre otro logaritmo, no puedo encerrarlos en el mismo logaritmo. Me da diferente. Ah, sí, 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 esto no. ¿Aquí cuánto da esto? La 9, profe. N vale 9. Sí, sí. La división es para la resta, sí. Tuve ahí un lapsus. Gracias. 9. Ahora vamos a mirar algo. Este sería un estimado, ¿cierto? A este le habíamos quitado 1. O sea que efectivamente yo creo que la n vale 10. No, profe, porque se hizo, n vale 9 porque se hizo ya lo del 1, ya se hizo el proceso y nos deshicimos del A 1 de ver, igual manera. probémoslo porque vean, este ejercicio que estamos escribiendo podría servirnos para reflexionar, ¿cierto? Prueba. Prueba. Hágame, por favor, 3 a la 9. ¿Cuánto me da 3 a la 9? 19.683. 19,000. No, 19.683. A ver, ahora hagamos este, porque nosotros tenemos que hacer es 19,000. Ah, pero entonces, no, tengo error mío también de análisis. O sea que prácticamente n vale. A ver, hagan 3 a la 8. 6.561. Sí, 6,081, 561. ¿cierto? 61, profe. 61, perdón. Entonces nos da otro. Pero ¿qué pasa, muchachos? Parece que... Multiplicarlo por 2, profe. Ah, falta multiplicarlo por 2. Porque 2 es a 1. Ah, sí, 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 sí. ¿Y ahí cuánto nos da? Ahí da 3.122. o que inicialmente. 13,122. Sí, señor. Ah, bueno, entonces ponle cuidado. Vamos a retomar el ejercicio que salió muy interesante. Mira, voy a dejar esta hoja acá porque se me gira.
Entonces, ¿qué posición ocuparía el número? Efectivamente, ya comprobamos que la n, como n es igual a 9, entonces el término 8, ¿a qué sería igual? Ponle cuidado. Ah, no. Tengo ahí una duda. Ocupa la posición 9, ¿cierto? Mire, a ver, entonces la posición 9 sería tener acá 2 por 3 a la n menos 1, 2 por 3 a la 8, y eso me da ¿cuánto? 13.122. Ayúdenme allá. Ayúdenme allá. ¿Sí se da? 13.122, sí. Ah, bueno. Entonces, ¿qué lugar ocupa? ¿Qué lugar ocupa ese término? 9. 9. El noveno término, correcto. Entonces, mire el ejercicio bonito que yo mismo me iba como medio embolatando. Entonces, primero, el término o el valor, perdón, el número o valor, el número 13.122 es un término de la progresión geométrica y ocupa el noveno lugar, que es Profe, equivalente podría a decir subir un poco la hoja, gracias. que es A sub 100. Me gustó el ejercicio. Y eso es lo bueno de los retos, vean. Buscar unos ejercicios que en un momento dado le puedan estar quedando diferentes, ¿sí? Diferentes. Bueno, muy bien. Ahí tenemos ese trabajo que podemos interactuar con más ejercicios de ese tipo. Ahora vamos a pasar para terminar esta parte de las progresiones, vamos a mirar la suma. Recuerden que la suma prácticamente es igual a hablar de una serie. Cuando sumamos los términos de una progresión, ya sea aritmética o geométrica, estamos hablando de una serie, ¿sí? Entonces dice, suma de los términos de una PG, progresión geométrica. También les voy a hacer como referencia a algunos aspectos que no voy a entrar también a hacer demostraciones para no demorarnos, pero sí la fórmula la vamos a conocer de primera mano, que podría ser también esta fórmula que aparece también en los libros. No olvide usted buscar también material. Acá podríamos nosotros también mirar esta fórmula. ¿Qué pasaría si nosotros la podemos también mirar? Hay una fórmula equivalente. Hay una fórmula equivalente, hay un proceso para hacerla. Y esa fórmula equivalente puede también encontrarse de esta manera, ¿sí? Repito, no voy a entrar a hacer demostraciones para más bien interactuar con expresiones de este tipo. Bueno, entonces sería eso para que escriban allá en algún documento que llamen formulario. Cualquiera de estas dos fórmulas nos pueden servir y lo tenga a la mano para cuando tenga que
utilizarlo, ¿sí? Utilizarlo. Bien, entonces empecemos a hacer una serie de ejercicios, ejemplos que nos ilustre a nosotros la utilización de la misma. Dice un ejercicio. Halle la suma de los 10 primeros términos de una progresión geométrica. Esto es importante que me digan a mí para ver cómo utilizo, sabiendo que a ver, digamos que el primer término, vale 5 o es 5 y cuya razón es menos 2. Menos 2. Si nosotros miramos la naturaleza de este ejercicio, pues simplemente lo que nos están invitando es que debemos es hallar la suma. Yo no necesito decir, profe, yo voy a hallar el primero y con el primero hallo el segundo y con el segundo hallo el tercero y con el tercero hallo el cuarto hasta que llego al 10º término y luego me pongo a sumar uno por uno, ¿sí? Ese es un trabajo que puede resultar viable cuando los términos son pequeños, del 1 al 10, pero cuando me digan del 1 al 100, al 1000, entonces cuando la n es bastante grande, pues no nos funcionaría, ¿verdad? No nos funcionaría. Entonces miremos qué ocurre también con esta parte. Bueno, ¿qué datos tengo? Primero que todo, usted debe también leer sus ejercicios de matemática y de allí sacar la información, ¿correcto? Y tengo que la razón vale menos 2 y nuestra pregunta es hallar la suma de los 10 primeros términos. Esa sería como una propuesta. Acá, obviamente, que se observa que n debe valer 10, ¿sí? n vale 10. Bueno, vamos a tratar de hacerla por las dos situaciones, ¿sí? Por las dos situaciones, para que observen ustedes que efectivamente estas fórmulas son equivalentes, ¿sí? Equivalentes. Bueno, ya teníamos hoja 1, hoja 2, esta sería la hoja 3. Por acá, para no demorarme a la espalda, o usted también conoce su fórmula, tenga las fórmulas ahí porque las voy a utilizar aquí a la vuelta. Entonces, yo puedo decir que S sub 10 sería igual a, vamos a hacer la primera parte, donde A sub 1 es 5 factor de R a la N, o sea, la razón N vale 10 menos 1 y todo esto lo voy a dividir por R menos 1. Entonces, mira que estamos haciéndolo prácticamente por la fórmula I, la fórmula 1. O sea, voy a referir este pedacito como la fórmula 1 y este pedacito como la fórmula 2, ¿sí? Este pedazo. Y este pedazo la 1 y esta la 2. Ahorita lo hacemos por este lado. Bien. A ver, resolvamos. Ayúdenme acá porque a veces se me chispotean. Menos 2 a la 10. Menos 2 a la 10. ¿Cuánto nos da? 2 a la 10 es 1024, es positivo. Eso nos da 1024. Menos 1. Y aquí dice menos 2 menos 1. O sea que me daría menos 3. S sub 10
sería igual a, esto es 1023 por 5. ¿Cuánto sería 1023 por 5? 5.115. Durito, por favor, 5000. 115. No es que 5115, profe. escuché bien, a veces no se escucha bien el retorno. Sí, Ahora, profe, por está bien. favor, divídame esta cantidad. 5, 3 me da 1. Este me dará, no cabe, 0, 5. Mire a ver si me da eso. Sí, profe, da menos 1705. Bueno, ahora, si lo hubiésemos hecho por la fórmula 2, ¿qué nos decía? Para la fórmula 2, usted tiene que primero que previamente hallar a sub n, porque usted no lo conoce. Usted lo único que conoce, ¿quién es? ¿Quién es? Los datos eran estos y estos. Y n era 10. Y el primero era ¿cuánto? 5. Pero la fórmula 2 no la puede aplicar con estos datos que serían insuficientes, porque tendría que pasar primero a encontrar a sub n, que no lo conocemos. Ahora, a sub n, que sería a sub 10, vamos a encontrarlo. Vamos a encontrarlo para poderlo hacer con la fórmula que tenemos referida como la segunda. Entonces, recuerde que a sub 10 es a sub 1, que sería 5, por r, que sería menos 2, a la n menos 1, o sea, 10 menos 1. A ver, ayuda. A sub 10 sería igual a 5, menos 2 a la 9. ¿Quién me ayuda? A sub 10, ¿cuánto valió? Menos 2000. Menos 2560. ¿Ya multiplicaste por 5, hijo? Sí, sí, señor. ¿Menos 2000 qué? 560. Bueno, todos los demás compañeros tenemos que apoyar el trabajo entre todos. O decir con respeto, corre, no, a mí me da es esto, y entonces revisamos nuevamente y llegamos al común acuerdo. ¿Listo? Entonces, mira, voy a colocar aquí la fórmula 2. La fórmula 2 era esta. A sub n factor de r menos a sub 1 sobre r menos 1. Y entonces ahí, ¿qué términos van a intervenir? Mire, necesito esto, necesito esto, necesito esto y listo. ¿Sí? Ahora sustituimos valores. S sub n sería igual a A sub n menos 2560. Eso va a multiplicar a R menos A sub 1. Recuerden que R es menos 2 menos de la fórmula acá y A sub 1 que es 5 sobre, acá también nos hablaba de qué, de R menos 1, o sea, menos 2 menos 1. Hagamos nuestro trabajo aquí. S sub n sería igual a, ya la suma es de los 10 primeros términos, entonces ya puedo sustituir esto acá de esta manera, perdón, ¿sí? Recuerden que n vale 10. A ver, ¿quién me ayuda acá con esta multiplicación? Menos 2560 multiplicado por menos 7 y dividido menos 3. A ver, hágame todo ese trabajo como en un solo paso. A ver.
Profe, me dio menos 5.973. 3. No sé, estamos acá. ¿Cuánto dio? Menos 5.973.3. ¿O sería que yo tomé esa fórmula de referente? Bueno, me tocaría entonces revisar esa fórmula. Sí, en la rapidez. A ver. Ejercicio dice la suma de los 7 primeros términos. La suma de los 7 primeros términos de una progresión geométrica es 7.651. La razón es 3 AY, A sub 1 y A sub 7. Entonces mira la naturaleza de este ejercicio un poco diferente a lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Lo que hemos venido haciendo. Bien, entonces, ¿qué podemos nosotros observar acá? Que nuestro trabajo va a ser encontrar, a partir de unos datos, encontrar, digamos, algo como incógnitas. ¿Qué datos tengo? Tengo que la suma de los 7 primeros términos, o sea, S sub 7 es 7.651. Que la razón es 3. Y las incógnitas mías serían entonces el primer término y el séptimo término. ¿Listo? Sería ese nuestro trabajo. Bueno, si nosotros miramos la fórmula de lo que veníamos haciendo, podríamos tener en cuenta ese trabajo, ¿sí? Ese trabajo. La fórmula, recuerden que la que vamos a utilizar por ahora, que nos funciona, es esta. A sub 1 factor de R a la N menos 1 sobre R menos 1. ¿Sí? R menos 1. Bien, pues entonces revisemos qué sería S sub 7. Entonces, A sub 1 es el que nosotros vamos a encontrar. R, pero aquí me faltó. Bueno, voy a colocarlo así otra vez en general. Entonces, esta es una fórmula para un término en S. Listo. Ahora, para el término 7, pues entonces sería simplemente tener en cuenta que la suma no la da el problema. La suma me la da el problema, que sería 7.651. Que A sub 1 no lo conozco. Que la R lo conozco. R entonces sería 3. N, de acá se observa que la N vale 7. Menos 1 sobre R, que es 3 menos 1. Y entonces nos limitamos a hacer este tipo de trabajo,
¿sí? Ese trabajo. Bueno, ¿qué nos quedaría por acá? Resolviendo, ¿qué nos queda? Por acá nos quedaría 7.651. ¿Esto cuánto vale? 2. ¿Qué está haciendo esta expresión acá? ¿Qué está haciendo? ¿Aló? ¿Dividiendo? Dividiendo, muy bien. Pasaría a multiplicar. Mira lo que estoy haciendo ahí ya aprovechando su madurez matemática. A sub 1 y 3 a la 7. ¿Cuánto es 3 a la 7? ¿Quién me ayuda? 3 a la 7. ¿Cuánto? 2187. 2187. 2187 menos 1. O sea que acá tendríamos esta expresión multiplicada por 2. ¿Cuánto me daría? 7.651 por 2. 15.302, profe. ¿Cuánto? 15.302. 15.302. Esto va a ser dividido por esto. ¿Cuánto vale esto que estoy señalando en rojo? 2186. Y eso me va a dar a sub 1. ¿Quién me regala este cociente? Da 7, profe. ¿Por qué? Porque aquí le resto 1. Acá le resto 1, campeón. ¿Sí? Sí, sí, profe, ahí ya está restado. Que queda 15.302 sobre 2.186, da 7, profe. ¿Da cuánto, manito? 7 cerradito. Bueno, entonces ese sería nuestro primer término. ¿Sí? Primer término. Ahora ustedes me van a hacer el favor de encontrar el séptimo término. ¿Es que nos piden también? A ver. A sub 7. A ver, cada uno lo va a hacer. En matemáticas ocurren, por ejemplo, casos como este, donde nos dan una situación y me preguntan varias incógnitas. El hecho de que usted encuentre una de esas, obviamente que aspirando a que nos haya quedado bien, yo puedo involucrarla en mi ejercicio, ¿sí? Entonces, en mi ejercicio, ¿qué quiere decir? Que yo tengo, ahora, ojo, a su 1 que ya lo he encontrado. Además tengo R, que es 3. Y además voy a decir que N vale 7. Por lo que vamos a encontrar A sub 7, ¿sí? Entonces, deducción lógica es que la N vale 7. Y entonces no nos demoraríamos mucho cuando nosotros planteamos que A sub 7, a partir del término que nosotros hemos venido también trabajando, A sub 7 sería igual a ¿quién? A A sub 1, que lo hemos encontrado de manera anticipada, que sería 7. R, ¿cuánto valió R para nosotros? La R sería 3. Y acá sería 7 menos 1. 7 menos 1, perdón. Y entonces así sería 7 que multiplica a 3 a la 6 y miremos 3 a la 6 por 7, entonces nos daría 5.103. Y ya hemos terminado ese ejercicio, ¿correcto? Bueno, de esa manera podríamos nosotros volver a retomar otros ejercicios, hacer otros estudios y terminar nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, quiero terminarles esta parte con este ejercicio que lo voy a plantear a ustedes. Dice, sea la progresión geométrica donde A sub 1 es 3 y A sub 5 es 1875.
halle la suma de los, a ver, coloquemos acá 6 primeros términos. Asuma que eso es un punto de una evaluación en cualquier momento de su trabajo. A ver, ¿cómo haría eso? Bueno, para este ejercicio entonces nosotros debemos observar características que les he resaltado ahí en rojo y que nosotros inicialmente debemos encontrar es el término que se desempeña como razón, ¿sí? Entonces, ¿la razón a qué sería igual? Bueno, con los datos que me presenta el ejercicio, pues yo puedo plantear que un término a sub n es igual a sub 1 r a la n menos 1. Entonces, yo no voy a trabajar con el sexto, yo trabajo con lo que me da la situación. Entonces, el término 5 sería también, perdón, acá es a sub 1 r a la ¿qué? A la n menos 1, es decir, a la 5 menos 1. Entonces, puedo trabajar de esta manera con los datos que me da el ejercicio. Entonces, el ejercicio me dice que A sub 5 vale 1875, que A sub 1 vale 3, y aquí me quedaría R a la 4. Ahora, 1875 lo puedo dividir por 3 y esto es R a la 4. Seguimos acá. R sería igual a la raíz cuarta. ¿Cuánto me da este cociente? ¿Quién me regala ese cociente, por favor? 625. 600. 625. ¿Cuánto? 625. Y la raíz cuarta es de 625 es 5. 5. 5. 5. Ahora sí. Con estos datos que hemos encontrado que era necesario conocer, entonces nosotros podemos continuar con nuestro ejercicio, ¿sí? En nuestro ejercicio, ahora podemos tomar el replanteo. Entonces, vean, A sub 1 es R, es 5. Y me piden ahora hallar S sub 6. ¿Sí? O sea, voy a replantear mi trabajo. Ahora, a partir de la fórmula general, que ya la sabemos, R a la n-1 sobre r-1, entonces ya hacemos lo particular. ¿Qué es lo particular? La suma de los 6 primeros términos. El primero vale 3, la razón vale 5, aquí sería n, que sería 6, menos 1, sobre la razón, que es 5 menos 1. ¿Sí? Y tendríamos nosotros ahí que trabajar primero esta parte, quitarle 1, multiplicar por 3 y dividir por 4. ¿Cuánto me da eso? ¿Todo, profe? Sí, todo, por favor. 11.718. A ver, revisen, por favor. ¿Cuánto es 5 a la 6? Primer ejercicio. A eso le quita 1. A ese resultado lo multiplica por 3. Y a ese resultado lo divide por 4. A ver, haga ese orden, por favor. Da 11.718, profe. 11.718. Bueno, hijos, ahí les dejo un trabajo para que usted lo haga. ¿De qué manera? Pues pongas a la tarea. Si la razón fue 5, usted puede decir que multiplicado por 5 le da 15, que multiplicado por 5 le da tanto, que multiplicado por 5 le da tanto, que multiplicado por 5 le da tanto, que multiplicado por 5 le da tanto.
y luego suma todos esos resultados. Ese es un trabajo, digámoslo, inductivo, ¿sí? Y este valor que le da acá, la suma de todos estos valores que yo les sugiero para que diga usted, ¿cuándo me quedó bien? Pues de esa manera, ¿sí? Entonces, de esa manera, la suma le tiene que dar 11.718. Es un trabajito de pronto un poco tedioso, un poco larguito, pero quedaríamos nosotros con la satisfacción de que efectivamente lo que hicimos está bien, ¿sí? Está bien. Bueno, un break. Vamos. Bien, sumatorias sería entonces un tema también importante en esta parte que la universidad también en el programa lo llama preliminares, ¿correcto? Preliminares. Bien, veamos entonces por acá qué podemos hablar de lo que son las sumatorias. Recordemos que una sucesión cualquiera, S sub n, lo que tenía era A sub 1 más A sub 2 más A sub n, ¿sí? Ahora, ¿cómo construíamos nosotros esa sucesión? ¿Sí? A partir de un término general, nosotros podíamos convertir esa sucesión prácticamente en una función, ¿sí? Efectivamente, una sucesión es una función que tiene como dominio los números naturales y recorrido o rango los números reales, ¿sí? Por eso es que cuando n vale 1, entonces nosotros hablábamos de f de 1, ¿sí? O sea, sustituíamos por 1 el valor, ¿correcto? El valor. Entonces, podríamos nosotros mirar esa expresión. Ahora, si yo esta función, por ejemplo, la llamo f de x igual, no, perdón, vamos ahora a hablar de los números naturales, entonces la voy a llamar f de n. F de n igual a ¿qué? A n cuadrado. Póngame cuidado, por favor. Entonces, si la función que yo voy a considerar, por ejemplo, tiene esa connotación o esa definición, ¿qué vamos a decir? ¿Cuánto vale f de n? Sería 1. Cuando la n vale 2, ¿cuánto es f de 2? Pues simplemente es ir cambiando acá y f de 2 me daría ¿cuánto? 4, ¿correcto? Cuando la n vale 2. Cuando la n vale 3, ¿cuánto sería f de 3? Sería 9, ¿correcto? Cuando la n vale un valor n cualquiera, f de n, cuando la n es un valor grande, digámoslo así, n, entonces f de n, ¿a qué sería igual? A n cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito sumar todos estos valores. Entonces, usted puede decir 1 más 4 más 9 más puntos suspensivos más n cuadrado. Y ahí tendríamos nosotros esa parte. Ahora, este trabajo de carácter inductivo me permite a mí, por ejemplo, abreviar el trabajo en una sumatoria. Yo puedo recoger esto. Y la expresión que me permite abreviarlo es utilizando la letra sigma, una letra griega. Se llama sigma del alfabeto griego, repito. Y entonces usted lo que va a hacer es esto, sumar. Y esa suma lo que nos está diciendo es que esta parte que está acá va a representar esta suma. ¿Cómo hago para construir una forma abreviada de esto? Entonces, la definición de sumatoria, usted puede utilizar, por ejemplo, la letra I. Cuando valga 1 hasta n.
Pero esos serían, digamos, unos aspectos que ahora los voy a referir como los elementos de una sumatoria. Y esa sumatoria va a tener un término general que sería este. La misma letra que se usa acá debe aparecer acá. Y nuestro trabajo estaba fundamentalmente en esta parte. ¿Sí? Todos esos valores, cuando cambian, son elevados al cuadrado. Bueno, entonces mire lo que ocurre acá. Cuando usted tiene que la i vale 1, entonces usted viene y lo coloca acá. 1 al cuadrado es 1. Esta letra griega sigma significa suma. Entonces usted dice, viene un segundo término. Ese segundo término, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo hallo? ¿O de dónde resulta? Cuando este contador cambia el 1 por el 2. Entonces la 2 al cuadrado le da 4. De la misma manera, la suma tiene que ser otro término. Y ese término aparece cuando el contador sube de 2 ahora a 3. Entonces 3 al cuadrado me da 9. ¿Hasta dónde? Hasta n, que es 2n al cuadrado, ¿correcto? N al cuadrado. Entonces las sumatorias tendrían esa parte que es muy importante conocerlas y que son muy fáciles de encontrar esa parte amable para este tema, ¿sí? A ver, yo le puedo decir que las sumatorias pueden usar las letras I, J, K usualmente. Lo mismo que cuando a mí me enseñan álgebra. Me enseñan con la A, con la B, con la C, o cuando me enseñan otras matemáticas, que las incógnitas son X, Y, Z, etc. ¿Sí? Entonces, estas letras son muy afines para el trabajo de las sumatorias. Estas letras son muy afines para vectores. Cuando estemos trabajando vectores en R2, entonces usamos I, J. Cuando estemos trabajando con vectores en R3, usamos I, J y K. Es muy importante que usted empiece a manejar esa parte. A ver, yo le voy a decir como un ejercicio donde estamos aprendiendo casi que la mayoría, algunos ya saben, escriba los términos de cada sumatoria, de cada sumatoria. Entonces yo le digo, por ejemplo, sumatoria desde K igual 1 hasta 5 de 2 elevado a la K. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Que la K va a cambiar. El número de términos va a ser del 1 al 5. El número de términos, del 1 al 5. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Que esta partecita la puedo también trabajar de qué manera. Cuando la K vale 1, entonces eso sería 2 a la 1. Seguimos avanzando, porque el dominio mío va a ser desde 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá. Entonces usted solamente puede usar estos valores, ¿sí? Y entonces resulta el mismo número de términos. Entonces cuando la K vale 2, ahora sería 2 al cuadrado más 2 a la 3 más 2 a la 4 más 2 a la 5. Ahora, resolviendo, cada una de esas expresiones sería 2 más 4 más 8 más 16 más
25. Ahora, sumar esto 25. me habla de 2 a la 5. Ay, tengo mal. 16, 2 a la 5 es 32. Perdón. 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 16, 25. Eso, me gusta la gente que está trabajando ahí. Entonces, aquí puedo hablar de una sumatoria finita. Sumatoria finita. Ahora una pregunta, es que no me quedó claro el símbolo al inicio, el que dice 5, sumatoria, 2K, 2 a la K, dice acá. 2 a la casa, muy... O sea, el 5 es el Bueno, número... ahorita les voy a deletrear todos los términos o elementos de una sumatoria, ¿sí? Ahorita. Por Sí, ahora, señor. interactuemos con él. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuando usted tiene una suma, usted la puede extender. ¿Extender en qué? En elementos que se suman. Por ahora son sumatorias. Después hablamos de productorias. Entonces, estas sumas nos dan unos elementos que aparecen cada vez que usted cambia el valor del índice. Esto se llama índice. Ahorita les enseño los elementos. Por ahora, repito, actuemos de esta manera. Entonces, el primer valor es cuando K vale 1. O sea, toma 2 a la 1. Segundo valor, 2 a la 2. Sería este. Tercer valor, cuando la K vale 3. 2 a la 3. Cuarto valor, cuando la K vale 4. O sea, 2 a la 4. O el término. Término 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? Ahora, los desarrollos me dan resultados. Ahora me pueden pedir la suma, ¿sí? Usted puede decir que esto da 8 y 2, 10. Aquí hay 20, entonces sería 30. Esa suma me da 62, creo. Revisen. 20, 28, 30, 62. Sí. Ahora, después vamos a ver unas fórmulas notables, unas fórmulas especiales. Acuérdense que nosotros cuando aprendimos multiplicación de polinomios, luego me hicieron la parte general y luego me hicieron unos productos notables, ¿sí? Que se repiten en muchos momentos de mi trabajo. Entonces, lo mismo en cualquier matemática. Nos enseñan lo básico y luego nos enseñan unos resultados notables, ¿sí? Notables quiere decir que son bastante importantes y que usted los puede trabajar cada vez que los requiera. Bueno, ¿se entendió este ejercicio? ¿Se entendió este ejercicio? Ahora, mire, este mismo ejercicio alguien lo puede interpretar mal. Mire, vamos a colocar aquí la misma K igual a 1 hasta 5, pero mire lo que dice acá. ¿Ahí qué dice? 2 por K. 2 por K. Ahora, si usted, esto que está comprimido, digámoslo así, lo extiende, ¿qué nos quedaría? Pues sería simplemente 2 por 1 más 2 por 2 más 2 por 3 más 2 por 4 más 2 por 5. Mira que esta expresión es muy distinta a la que teníamos acá. Esta expresión es muy distinta a la que teníamos acá. Acá hay una base que es 2 y una potencia. Acá hay una base que es 2 o un factor 2 por otro factor que es K. Entonces son muy distintos nuestros ejercicios, más sin embargo tienen los mismos elementos, pero desempeñan un papel diferente. Y entonces acá tendríamos este trabajo. 2 y 8, 10, 4 y 6, 10. Todo esto me da ¿cuánto? 30, ¿cierto? 30. Entonces usted también puede
decir que esta pregunta que se estaba haciendo vale 30. ¿Sí? Esa es la idea. A ver, le voy a colocar ese, a ver cómo le va con este ejercicio. Pero solamente vamos a hacer esto. No nos vamos a preocupar por el resultado. Solamente vamos a escribir los términos. ¿Sí? Entonces yo les doy, por ejemplo, esto. Sumatoria desde J. Voy a usar la letra J. 3 hasta 7 de 1 sobre J. Sobre J. A ver, ¿qué le da eso? Lo van a hacer. Rápido. ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos quedó? 1 sobre 3, más 1 sobre 4, más 1 sobre 5, más 1 sobre 6, más 1 sobre... Bueno, muy bien. Bueno, lo de la suma después aprendemos. ¿Sí? A ver, ¿qué nos daría, por ejemplo, este que está acá? Voy a inventar uno. Sumatoria desde I igual 2 hasta 4, para no demorarnos. I elevado a la I. A ver, escriban ese. ¿Qué les daría? ¿Qué nos dio? 2 a la 2, más 3 a la 3, más 4. Bueno, muy bien. Ya entendieron lo que va a pasar con esto, ¿cierto? 2 a la 2, 3 a la 3, más 4 a la 4. Y ya no hay más, porque íbamos a usar el 2, el 3 y el 4. Listo. Bueno, a ver, háganme ese, a ver cómo les va. Un poquito más diferente, con más cositas. Por ejemplo, sería que es el número ¿qué? Número 4, bueno, 5. 5 y hoja. Esta hoja que era, esta era hoja 5. Hoja 6. A ver, ¿qué nos daría, por ejemplo, ese? Sumatoria, vamos a terminar con 2 más. Sumatoria desde K igual a menos 1 hasta 4 de A sub K por B sub K. Sexto, sumatoria desde K igual 3 hasta 7. Vamos a hacer K sobre K menos 1. A ver qué nos da. Y terminamos con número 7, sumatoria desde I igual 2 hasta 7 de menos 1 a la I por 1 sobre 3 a la I. Bueno, entonces, en el primer ejercicio o el número 5, pues lo único que yo puedo hacer acá es cambiar donde está el subíndice por el valor que me pide. ¿Sí? Voy a crear otro acá. Sumatoria desde K igual 0 hasta 5 de A
P a la K. A ver, usted qué me dice, qué me hace, qué me trabaja. A ver, ¿qué sería esto? Entonces sería, para el primer término, la K vale menos 1. Entonces quedaría así. El segundo término, la K, acuérdense que vamos en los números naturales. También podríamos nosotros mirar que podemos trabajar los reales o los números enteros. Acá por acá voy a corregir esto. Esto lo puedo trabajar también desde los enteros hacia los números reales. Bueno, hay estudios más avanzados que trabajan con números racionales, ¿sí? Números racionales, pero no es el caso de nosotros. Entonces, de menos 1 sigue un entero que es el 0. Entonces sería A sub 0, B sub 0. En su orden, entonces seguiría el 1. Entonces sería A sub 1, B sub 1. En su orden, tendríamos A sub 2, B sub 2. En su orden sería A sub 3, B sub 3. Y finalmente A sub 4, B sub 4. Es otra vez muy importante que usted observe que este trabajo son de sumas finitas, ¿sí? Sumas finitas, es decir, iniciamos en un valor y terminamos en otro valor, ¿sí? Ahora, por ejemplo, le puedo hacer una suma desde i igual 1 hasta n de, por ejemplo, i. Ahorita le hacemos esto. Bien, en este caso, ¿qué nos quedaría el primer término? El primer término sería simplemente 3 sobre 2, ¿correcto? Siguiente término. Siguiente término. 4 sobre 3. 4 sobre 3. Siguiente Profe, término. pero ahí es 5 sumando. sobre 4. Ay, perdón. Más 5 sobre 4, profe. Más 6 6 sobre sobre 5. más. 7 sobre 6. Y terminamos. Iniciamos en un lado y terminamos en el otro. En el otro. ¿Correcto? En el otro. Bueno, les voy a dejar estos acá para ver qué me da. Bueno, este lo voy a hacer. Este me daría 1 más 2 más 3 más n. Y entonces, Profe, este sería un ejemplo. Profe, el de abajo no sé. Puede subir un poquito el abajo. Este sería Ahí. un ejemplo que se llamaría o referente a sumas infinitas. Yo quiero que aprendan bien esto porque cuando estén en cálculo avanzado van a hablar de sumas convergentes, series, etcétera, ¿sí? Divergentes también. Convergentes cuando tienden a un valor real, divergentes cuando tienden a valores no definidos, indeterminados, etcétera, ¿sí? Etcétera. Bueno, hijos, les dejo eso para que los hagan a ver cómo los entienden. Les agradezco mucho la atención de esta semana. Dios les bendiga y que tengan un resto de semana muy feliz. Voy a tratar de Bueno, subir profe. algunas cositas ya de inducción para que vayan formando sus grupos. Trabajen, como este grupo es pequeño, pues trabajen por ahí 3, de a 3, ¿sí? Pero es con el fin de que no es que, hermano, cuando nos encontremos le gasto para ir la empanada o eso o aquel. No, mano, es que eso es trabajo en equipo que vamos a hacer entre las 3 partes. Y una parte es el estudiante y otra parte es el profesor. Y una parte puede ser también 2, 3 estudiantes con la asesoría del profesor. No olvide que la próxima semana tenemos asesoría el día ¿qué? El día viernes de 7 a 8 de la mañana. Ya empezamos a hacer asesorías. Si me dan sala, les doy el link o el código, lo que sea. Y si no, pues yo creo una reunión y la noche anterior me dice la niña, el coordinador, quién es el monitor o monitora de mi grupo. ¿Cómo es? No lo he detectado bien. Juan Manuel Torres, creo, ¿sí? Juan Manuel. Juan Manuel, a la 1.
Juan Manuel, habla todo. Oiga, mire, vea, ahí está en lista, pero no está en la clase. Está en la lista como si estuviese participando de la clase, pero no está ese chato. Ese chato se fue por allá a buscar ya a repelar la olla. ¿Sí? A repelar la olla. Cuando ustedes me quieran decir algo, por favor, me hablan, no me colocan en el chat, porque yo a veces eso no lo miro, me distraigo. Entonces prende su micrófono e interviene, ¿sí? Pero solamente prendemos micrófono o lo tenemos abierto para razones de trabajo académico. No que se pongan por ahí a hablar o que el micrófono quede abierto y entonces aquí el caso mío que los perritos empiezan a molestar, a llamarme, papá, deme almuerzo, mamá, deme almuerzo, tal cosa. Bueno, chao chinos, Dios los bendiga. Chao, Juiciosos, profe. juiciosos. Bueno, hasta luego. Chao.